Feliz día, gente linda. Domingo de Live con María José. Un encuentro especial contigo porque esta ventanita se abre un panorama de diferentes temas de gran valor para compartirlos y para sentirlos desde todos los puntos de vista. Hoy vamos a trabajar un súper temazo y quien les está hablando es María José Soares Nóbrega. Soy psicopedagoga especialista en el TDAH, autismo, terapeuta emocional y de pareja, y hoy estoy aquí para presentarles este tema de valor que lo vamos a ver en el día de hoy, mientras que ya estoy viendo por ahí la invitada, ya le voy a hacer su invitacioncita y vamos a buscar cuál es el tema del día de hoy que vamos a trabajar, qué temazo vamos a trabajar en el día de hoy. Y este es el tema que vamos a trabajar en el día de hoy. En Domingo de Live con María José, el tutor, la figura del tutor en la inclusión escolar. En la inclusión escolar, ¿cuál es la importancia de tener al tutor y de qué manera nosotros nos vamos a engranar en entender por qué este acompañamiento es tan necesario en el autismo? Es importante en el autismo, ¿por qué? Porque nos va a dar el campo o el panorama de las aristas para poderle dar un acompañamiento más individualizado. Saludos a Funda Cristal, que es mi invitada, que tenemos hoy a esta invitada que es María Orteaga, que es una máster en la orientación de la conducta y es una mujer maravillosa. Tenemos aquí gente tan linda, tenemos a Angie, a María Alejandra So, tenemos a Colecta y tenemos a toda esta gente bonita, y ahí estábamos yo montada con ese domingo de live con María José, en donde ustedes son definitivamente los consentidos y yo simplemente la moderadora. ¿Qué vamos a trabajar hoy? ¿Qué es el tutor? ¿Cuál es la importancia del tutor? ¿Por qué es necesario el tutor? ¿Y de qué manera él nos va a dar un engranaje, unas aristas más grandes para podernos conectar con la inclusión más activa? Como siempre se los digo, arriba el autismo, arriba la inclusión social. Saludos a Vanessa, y también te quiero, Angie Marra, que está aquí conectada. Y bueno, yo voy a dejar de compartir aquí para poder ver a la invitada, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ya tuvimos un encuentro con ella en una oportunidad y ahora nos vamos a otro encuentro con Funda Cristal, que es el tutor escolar, cuál es la importancia del tutor escolar y de qué manera nosotros necesitamos emprender la búsqueda y la formación de tutores escolares que puedan ayudar al acompañamiento de personas tan especiales con el trastorno del espectro autista e inclusive otros trastornos. Hola Mari, ¿cómo te encuentras? Saludos. Hola, Venezuela, saludos desde por acá. Bueno, Gracias, María José, por esta invitación. Ya yo me siento parte de tu comunidad porque es la segunda vez que entro a compartir contigo, y realmente te felicito por cada uno de estos lives que haces, que son de mucho aprendizaje y de mucha información valiosa para toda la comunidad. Sí, fíjate que ese es el objetivo que tenemos con Domingo de Live, informar y divulgar de qué manera las personas que están atrás de nosotros necesitan el apoyo. Y hoy yo sé que tengo una invitada de categoría porque sé que es una mujer que sabe acerca de la inclusión social, del autismo y la inclusión social escolar también. Y bueno, hoy vamos a trabajar este trastorno del neurodesarrollo, y refiriéndome a este trastorno como tal, veo que este tiene ciertas características particulares en lo que es el proceso de la inclusión escolar, en donde no solamente la inclusión escolar, es la inclusión social hacia un medio, porque cuando muchas veces hablamos de la escolaridad, hablamos de los aprendizajes, y definitivamente no es el aprendizaje el norte específico que buscamos del autismo, sino su integración, prepararlo para la vida, y es el norte que tenemos para cualquier niño. Ahora fíjate, Mari, yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué opinas de los nortes de la inclusión escolar del autismo al buscar también la inclusión social? Que no solamente hablemos de la inclusión escolar, sino en la inclusión social, que es el marco más importante. Bueno, María, es muy difícil hablar de inclusión social si previamente no hay una inclusión escolar, porque la escolaridad es, después de la familia, el siguiente sitio donde todos vamos a socializar. Entonces, tú misma lo has dicho,
Uno de los grandes errores hoy en día es pensar o considerar la escuela solo como centros de aprendizaje académicos. Tenemos que considerar la escuela como la célula de donde van a salir los ciudadanos del futuro y los adultos del futuro de cara a una sociedad más inclusiva. Y de allí es la gran importancia que tiene la inclusión escolar. Ok. Bueno, saludos a Cifontes. Aquí hay gente maravillosa que tengo que saludarla. Y sabes que yo hago mis cortes comerciales. Aquí tenemos a Medriosa, que es una mujer maravillosa, que tiene un espacio muy especial. Tenemos a Liber y tenemos a tanta gente bonita y estamos hablando acerca de la figura del tutor en el autismo. Ya yo voy a poner ese comentario, pero antes de hacerlo, yo he investigado mucho acerca de esto porque la figura del tutor no es algo nuevo. La figura del tutor es algo que viene desde hace mucho tiempo, pero muchas veces no se ha manejado de la manera más adecuada. ¿Por qué? Porque de repente no se ha formado a esa persona o porque la información que tienen los medios educativos o los centros educativos está totalmente desfasada a la realidad que se busca de un tutor escolar. El tutor escolar no es el que resuelve las tareas, es el que acompaña y nos ayuda a hacer un soporte más en lo que es la atención de esta persona que tiene alguna dificultad, tanto en su integración, permite ser un eje que lo acompañe también a superar diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque si nos ponemos en el encaje de que yo fuera un niño que estoy en la escuela con autismo y no me adapto a algunas situaciones, hay algo que me perturba, me gustaría tener un acompañante que me pudiese guiar antes de que pueda acontecer una crisis, algunas cosas. Entonces, fíjate, en estas investigaciones acerca de lo que es la tutoría con los niños con autismo, se ve que el tutor como tal requiere varios requisitos. El tutor tiene que tener, por lo menos debe tener conocimiento acerca de lo que es el autismo, el trastorno. Tú que trabajas tanto en esta parte de la integración escolar, ¿qué nos puedes decir cuáles serían los requisitos más importantes que requiere la figura del tutor? Fíjate, me gustaría ahondar un poquito más en algo que has dicho y que quede totalmente claro. Primero que el tutor escolar, nosotros lo llamamos así en Venezuela, tutor escolar, pero es tomado como maestro integrador, como maestro de apoyo, como asistente terapéutico, o sea, de acuerdo al país también va tomando el nombre, como maestra sombra también es llamada y también es reconocido. Y algo muy importante que has dicho, esta figura tiene que ir evolucionando con los principios de la escuela. Si hablamos de la escuela tradicional, se consideraba esta figura para ayudar a esa maestra a la hora de escolarizar un niño con alguna condición. Posteriormente, está sufriendo una gran transformación porque en la escuela integradora sirve de acompañante para el estudiante, pero lo que queremos en la escuela inclusiva es que ese tutor sirva como agente inclusivo, sirva como agente de inclusión. Entonces, si te das cuenta, hoy en día el nivel de exigencia y de preparación que debe tener una persona que va a desarrollar esta figura es un alto nivel de preparación en muchos aspectos, no solamente con tener clara cuál va a ser su función dentro de la escuela, sino a nivel conductual, a nivel de la condición del estudiante al cual va a atender, entonces saber analizar y valorar una información para poder servir de saber de inclusión, incluso para poder servir de puente y ayudar a qué? Ayudar que ese estudiante logre la máxima autonomía e independencia escolar. ¿Ok? Entonces ya a partir de allí, esta figura todavía está en un proceso de transformación conjuntamente con la escuela y eso hay que entenderlo. Hay que entenderlo. Por otro lado, tú me dices qué necesita, qué de especial necesita saber un tutor escolar. Ya con toda esta información previa, se puede decir que es muy sencillo, pero a la vez muy complicado, porque es ser, saber y saber hacer. Entonces, el tutor escolar
aplicar a esta nueva escuela, tiene que tener unas condiciones de comunicación, de empatía, de esas cualidades internas que si no las tienes del todo, tienes que cada vez irlas desarrollando más, ¿ok? Saber mucho de inclusión para poder comprender qué es lo que está sucediendo dentro de la escuela y no tomarlo como algo personal, sino como un proceso de evolución que vive cada escuela a nivel particular, a nivel de núcleo escolar. Y llevar, entonces, servir de para que esa escuela pueda entender. Allí hay muchas habilidades del ser que están en juego. Saber resolver un conflicto, ser empático, tener habilidades de comunicación que es tan importante, entre otras. El saber, el prepararse en todas estas áreas, en el área de inclusión, en el área de la condición a la cual va a servir de puente, de su estudiante, poder tener herramientas para valorar, prepararse como tutor, porque ahorita hay formaciones de distintos tiempos para perfeccionar este trabajo y saber hacer. Es decir, todos esos conocimientos que tengo previos a ser tutor o siendo tutor, que he aprendido a nivel formativo y todas esas condiciones del ser que manejo, poder llevarlas a la escuela y saber implementarlas. Muchas veces, y tú muy bien como por tu misma carrera lo sabes, muchas veces tenemos todas las herramientas. Hay personas con mucho conocimiento y personas que son maravillosas, pero a la hora de poner en práctica todo lo que saben, pues hay algo que falla allí o hay algo que no logran del todo. Ahora bien, que es importante saber, poder reconocerse, saber en dónde tenemos los puntos flacos, ¿para qué? Para mejorar, porque de eso es que se trata todo esto. Sí, fíjate que hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención, porque ya son muchísimos años trabajando con la población con autismo, de que hay que tener una parte de sensibilización y algo de aprender a enseñar para la vida. Y una de las cosas es tener la vocación de sentir lo que pueda estar experimentando una persona con autismo y sobre todo de qué manera darnos cuenta que son personas que no son diferentes, sino que simplemente nos exigen un poco más de atención y eso no lo entiende no todo el mundo. ¿Por qué? Porque hablan de diferentes creencias que son limitantes y son jóvenes que hoy en día vemos inclusive en las redes sociales o vemos de repente ya personas que son adultas que al final de su vida supieron que tienen el autismo y resulta ser que fueron personas que poco a poco se adecuaron. Pero ¿qué pasa? Que ahorita existe esta figura y es una figura que brinda la calidad terapéutica de poder estar, sentir y sensibilizarse en el proceso. Es un proceso en donde él puede ser el negociador yo diría, de darle a esas personas, por ejemplo, en el campo educativo, darle las herramientas para sensibilizarlos un poco más en materia del autismo. ¿Por qué? Porque muchas veces, bueno, el niño tiene una persona que lo está ayudando y sin embargo se tarda mucho, pero si el tutor está allí es para reforzar también ese proceso. Bueno, saludos a Fly Blue siempre de la mano, tenemos aquí a Antonia y tenemos a Javier, gente tan bonita que se conecta y todo lo que se han conectado. Ahora, se destaca también que la figura del tutor como tal se convierte en, por supuesto, en un apoyo en todas las disciplinas del niño, e inclusive en la deportiva, en el comedor, en todas esas disciplinas de la escuela. Y resulta ser un gran soporte. ¿Por qué? Porque le brinda seguridad al niño, que es algo que de repente la gente no lo ve en el contexto por no saber cuál es la figura del tutor. Y es importante para el autismo. Ahora fíjate, estamos muy claros que al hablar del autismo como un trastorno, existen diferentes niveles de autismo y hay unos en donde hay un desenvolvimiento a nivel de lo que es la parte cognitiva, manejan más conocimientos, tienen de repente más lenguaje. Desde tu punto de vista, todas las personas que tienen autismo, por ejemplo, si yo hablo en Europa, las personas con autismo hacen hasta el último año de bachillerato. Terminan el bachillerato, pero en ese proceso hay unidades de apoyo que afuera los ayudan
¿A qué? A que si no tienen las competencias, vamos a integrarlo en un técnico, vamos a integrarlo en un taller laboral y van desenfocándolo en qué van a rendir. Y los que rinden, por supuesto, van a nivel universitario, ¿por qué no? Entonces, te pregunto yo, ¿todas las personas que tienen la condición con el autismo deben tener la figura de un tutor? Por supuesto que no. Por supuesto que no, y eso es algo que yo cuestiono mucho. Muchas veces el colegio solo recibe un informe y sin conocer al niño, y la misma maestra sin darse la oportunidad de ver el desenvolvimiento dentro del aula del niño, pues ya solicita un tutor escolar. Realmente no debería funcionar así, no debería ser así. Yo tengo que ver como docente, como maestra, qué situaciones retadoras está haciendo este estudiante en las cuales yo necesito como maestra apoyo. O en las cuales él como estudiante, que es hacia donde debería de enfocarse el tutor, él como estudiante requiere ayuda adicional que yo por tener un volumen de niños, de tantos niños en el aula, yo como maestra no tengo ni la experiencia ni la estrategia adecuada para abordarlo. Entonces, en base a eso es que se trabaja. Por eso es, María, que a mí cada vez que una mamá me dice, me pidieron un tutor escolar en la escuela, mi pregunta es, ¿para qué te lo pidieron? O sea, ¿qué te dice la escuela en dónde necesita los apoyos el niño? ¿Es en la parte conductual? Es que hay algunos niños que se salen introspectivamente del aula y ya están en grados avanzados. Entonces allí puede haber incluso un factor de riesgo para el niño, entonces pudiera justificarse una figura del tutor. Ajá, pero es en la parte conductual, es en la parte de adaptaciones porque son muy significativas y la maestra tiene 40 estudiantes y no puede apoyarlo. ¿Qué realmente, cuál es la necesidad? Entonces, en base a esa necesidad, se prepara una planificación individual de la tutoría para ese estudiante. Cada tutor o esta figura tiene que adaptarse a las necesidades del estudiante. ¿Ok? Entonces podemos ver niños que van a la escuela con la figura del tutor sin necesitarla porque solo tratando de entrenar a la maestra con 2 o 3 estrategias puntuales, esa maestra puede asumir al estudiante perfectamente bien. Y también vemos, porque también hay muchos extremos en todo esto, también vemos que algunos estudiantes requieren la figura del tutor escolar. ¿Por qué? Porque así van a lograr más rápidamente habilidades prerequisitas para mantenerse dentro de la escolaridad de manera más autónoma y entonces no utilizan el recurso de tutor escolar. Bueno, Se ven mucho eso tiene esos mucha extremos. importancia lo que has dicho. Ahora yo pienso, no sé desde qué punto es que en el principio que uno va a integrar al chico en la escuela regular, ¿no? Uno hace una evaluación previa con todo el equipo multidisciplinario y saca una base para nosotros plantearnos un PI, que es un plan individualizado. En base a ese plan individualizado sabemos cuáles son las carencias y ahí podemos determinar. Pero lo que quiero hacerle referencia a las personas que están ahí conectadas, que en base a esa estructuración de los especialistas es que se formula la hipótesis de haber un tutor o no haber un tutor. Y muy claro lo dice Mari, es si existe alguna situación que solicite la presencia del tutor, tiene que estar bien sustentada, porque ¿qué ocurre? De repente el niño le cuesta entender las cosas porque se habla muy rápidamente o hay que hacer ajustes en las adaptaciones curriculares, que es un aspecto muy importante que hay que tomar en consideración. Fíjate que aquí Rosandreina nos hacía la pregunta, ¿cuál es la población con TEA que necesita apoyo del tutor en el aula? No se puede decir cuál población necesita, porque imagino que cuando me indica la población es si es nivel 1, nivel 2 o nivel 3, o sea, qué tipo de estudiante con autismo requiere el apoyo de un tutor. Hay que verlo de manera individual. Ahora, en general, te puedo decir
que un niño que no tiene las habilidades prerequisitas de atención conjunta, de iniciar y concluir actividades o de seguir una instrucción simple, por lo general requiere sí o sí un apoyo dentro de la escuela, ¿ok? Para lograr esas habilidades lo más pronto posible y poder seguir solo dentro de la escuela, porque la meta siempre es inclusión. Y la meta de inclusión se logra cuando el estudiante ya asume solas, autónomamente la escolaridad. Entonces, allí es necesaria la figura de un tutor, porque vas a acelerar todo el proceso. Ojo, la figura del tutor no me va a sustituir la terapia, ¿ok? Es cierto, eso es muy También importante. con alguna frecuencia, bueno, no, es que él tiene un tutor, entonces ya no lo llevo más a terapia. No, el tutor es un complemento de la terapia. Incluso el tutor, una de sus habilidades es saber trabajar en equipo, porque va a tener que trabajar con mamá, va a tener que trabajar con la maestra y con el equipo terapéutico, incluso para recibir algunas estrategias que pueda implementar dentro del aula. Exacto. Fíjate que hay un detalle también que es la parte de la comorbilidad del autismo con otro trastorno. Vamos a poner el caso del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué ocurre en esos casos? Bueno, son niños que tienen características muy diferentes al autismo y en donde uno prepondera más que el otro. En ese caso, por ejemplo, los niños con TDAH, los saco aquí a colisión, es porque muchas veces requieren de un sustento, un apoyo, porque es diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Yo veo en las condiciones de académicas o en los centros educativos como tal, que este niño, como tiene un tutor, este también necesita un tutor, y fíjate que ahí se rompe el esquema del objetivo del autismo, que es la integración, porque si él no lo necesita, yo no se lo puedo dar. Y algo muy importante, lo que dé el tutor no es lo mismo, como lo dijiste tú, que lo que te dé un psicopedagogo o te dé un psicólogo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Él acompaña, pero vamos a estar claros de algo, el tutor está formado para atenderlo, pero no tiene las mismas herramientas para calmar una ansiedad o algún tipo de patrón emocional que no sepa balancear. Ahora saludos a Ángela. María, y respecto a eso, muy importante, puede ser un tutor, un psicopedagogo que también tenga todas esas estrategias o un terapeuta ocupacional o un terapeuta de lenguaje, sí, lo puedes hacer y puedes tener todo eso, pero la escuela no es el sitio para brindar terapia. Exactamente, muy bien. ¿Ok? Es muy distinto una terapia uno a uno, donde tienes el tiempo para fomentar habilidades, para crear habilidades en ese estudiante, a estar en un salón de clase con más de 20 estudiantes, donde todo pasa muy rápidamente y lo que estoy tratando es de que el niño comprenda cómo son esos hábitos académicos y que siga una serie de instrucciones que está dando la maestra. Entonces son dos enfoques que se pueden complementar muy bien, pero son distintos. Entonces, vemos mucho, y sobre todo ahora en Venezuela, también hay, en Venezuela y Latinoamérica en general, María, porque realmente hay un factor económico que está incidiendo en que, bueno, o tengo el tutor o hago las terapias. Y resulta que una es complemento de otra. Exacto. Fíjate que hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, es esta parte que la escuela también tiene que darse cuenta que cuando nosotros hacemos un plan a nivel de especialistas y vamos a integrarlo a la escuela, tiene que haber unas adaptaciones particulares que el niño debe vivir. ¿Y qué ocurre? Tengo una aula de 20 niños o de 30 niños en donde él puede llegar a un momento de sentirse ahogado o de sentirse desesperado por cantidades de ruido. ¿Y qué ocurre? Aquí ataca la escuela inclusiva. Es decir, tenemos especialistas en departamentos que buscan a estos niños para apoyarlos en los aspectos emocionales o en los aspectos de repente de psicopedagogía. Y es importante tomar en consideración que allí el tutor viene a jugar un papel muy diferente porque él es un apoyo para poder guiar el proceso, mas no es un terapeuta. ¿Ok? Aquí tenemos a Rosángela que nos dice, eso quiere decir que el tutor atiende el estudiante según el área de desarrollo en el que se muestran los desafíos. Déjame leer, es decir, que la aprendizaje
Eso quiere ¿Puedes decir que repetir? eso quiere decir que el tutor atiende al estudiante según el área de desarrollo en la que muestre desafíos. Claro, el plan de la acción tutorial va a ser, está basado, tiene que estar basado en los desafíos de ese estudiante. Exacto. Entonces no hay ni siquiera una regla, tengo que tener un criterio de trabajo para poder saber que voy a trabajar primero, que voy a poner en pausa en un momento, porque hay comportamientos o hay habilidades que prelan a otras. Entonces no forzo el aprendizaje, porque de eso no se trata. No es que el niño hay que forzar que escriba, hay que forzar que lea. No, el tutor tiene que hacer un plan estratégico y ese es el valor de estar formado. Un plan estratégico que llamamos acción tutorial, donde fije cuáles son los objetivos por lapso para ese estudiante y objetivos reales, pues. Ok, fíjense lo que ella nos está planteando, la acción tutorial, es decir, él no puede llegar a un engranaje grande a nivel pedagógico si realmente una necesidad básica no la tiene. Ahora, tenemos aquí a Tifa que nos dice, en ciertos centros educativos se rehúsan a aceptar el tutor escolar porque la maestra asume que al tener otra persona en la escuela la está vigilando. Sí, fíjate que eso es algo que siempre estoy comentando en mis redes. Cuando tú niegas una estrategia que por lo general es lo que tú decías hace un rato, por lo general el tutor, cuando se llega a la conclusión que el niño necesita un tutor como estrategia inclusiva en la escuela, es porque hay una opinión consensuada de los especialistas. ¿Ok? Entonces, cuando un especialista dice, es necesaria una estrategia como el tutor escolar para incluir al niño y que sea efectiva la inclusión, y tu escuela dice, yo no acepto tutor escolar, tú lo que estás es discriminando, porque dame una razón por la cual no puedas recibir en tu escuela un tutor escolar, una razón válida. Entonces, si tú me das como escuela una razón válida, no sería discriminación. Pero la verdad es algo así como decir, fíjate, tu niño, tu estudiante necesita un tutor escolar, pero yo escuela no acepto aquí porque no acepto, porque una de mis normas es no aceptar tutor escolar. Entonces, ¿qué me quieres decir? Que hay una posibilidad, pero no me la das para incluirlo. Sí, y fíjate que Es, yo recuerdo, es discriminación. Exacto. Y algo que yo recuerdo muy claramente en Venezuela, lo vi varias veces, era el hecho de que se le exigiera al tutor que tenía que el niño aprender porque sí, y que el niño tenía que terminar la copia, o el niño tenía que terminar esto. ¿Y qué ocurría? Pienso que la figura del tutor no tenía la preponderancia ni la fuerza, o de repente muchos no estaban bien formados, de decir que el aprendizaje era atropellado. ¿Por qué? Porque no es el tutor el que va a la escuela a hacer tareas. El tutor es el que va a guiar el proceso del niño y darse cuenta de una cosa. Él es el que también, al tener formación, va a guiar al profesor a decirle, mira, ponerle copias de 9 a 20 líneas, él logra copiar 5 bien copiadas, con calidad, y negocian, porque yo pienso que el tutor también se convierte en un negociador del proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque él viene a apoyar, él no viene a hacer, él viene a apoyar y él viene a formar. Ahora tenemos aquí a Alejandra So que nos hace una pregunta. ¿El tutor pudiese ser extraescolar como apoyo en el aprendizaje? Fíjate, el tutor o maestro de apoyo normalmente es en la escuela. O sea, se habla de este tipo de figuras dentro de la escuela. Si es extraescolar, o sea, si es fuera de la escuela, porque es en las tardes, sería un terapista o un especialista que está abordando al niño. ¿Qué pasa? Que la figura del tutor sí tiene varias modalidades, ¿ok? No necesariamente el tutor tiene que estar en el aula o dentro del colegio, lo que llamamos un tutor interno. No necesariamente. Hay estudiantes que requieren tutores por las adaptaciones curriculares que pueden ser muy significativas y pueden requerir
tiempo extra. Pero son niños que tienen todas las habilidades para estar solos en la parte social y emocional, para estar solos en el aula. Entonces, ¿qué se hace? Se busca un tutor externo. Ese tutor externo va a prestar apoyo al estudiante fuera del contexto escolar a través de las adaptaciones, que es lo que está haciendo, y va a ir al colegio o prestar apoyo a la maestra o al grupo, el equipo docente, en la medida que sea necesario. Entonces puede ser que vaya una vez por semana o puede ser que vaya solo SOS cuando lo necesiten dentro de la escuela. Esa figura también existe. Existe también la figura del tutor natural. Se utiliza mucho en bachillerato y en la universidad, que es más que nada como un aprendizaje cooperativo donde los pares, los mismos compañeros, apoyan a ese estudiante que tiene una condición y que necesita ciertas ayudas, ciertos apoyos para cumplir los objetivos igual que cualquier otro. Okay. Ella también nos dice aquí, Alejandra So, es decir, que en el aprendizaje de algunos niños con autismo requieren maestra, tutor, psicopedagoga y apoyo familiar. Total, bueno, en general, no es solamente en el autismo. Un chico que tiene una condición, una necesidad educativa especial, va a requerir de todos esos componentes, de su psicopedagogo, de otros terapistas dependiendo de las necesidades específicas de cada niño, del apoyo familiar es total y absolutamente, indiscutiblemente tiene que tenerlo. Los grandes avances se ven cuando hay un importante apoyo familiar, y si puedes tener un tutor escolar, pues potencias mucho más todas las habilidades y toda esa autonomía que queremos en el estudiante. Claro, y una de las cosas importantes es darse cuenta que el tutor trabaja a nivel individualizado, es decir, que él va a conocer muchísimo más las necesidades que tenga la condición de este niño y por tanto va a saber que antes de agarrar un lápiz, por ejemplo, tiene que rasgar un poquito más o tiene que amasar, tiene que hacer algunas adecuaciones. Ahora aquí Rosángela nos dice, gracias por la respuesta, qué importante es la formación del tutor para conocer todo esto. Ahora tenemos a De Vanessa Molina, que nos dice, ¿se puede tener varios niños con diferentes tutores en un aula? Mira, sí. Se puede tener varios tutores y varios niños dentro de un aula. Se puede tener tutores externos y el niño estar en un aula donde hayan otros tutores. Sin embargo, María, voy a aprovechar esa pregunta para decir algo que sinceramente creo que hacia allá es que tiene que ir. Si realmente queremos escuelas inclusivas, la escuela tiene que tener el tutor. Tiene que ofrecer como estrategia el tutor, partir de la escuela y no dejarle esa tarea a la familia. Porque situaciones que se presta esa figura que busca la familia y que muchas veces no saben ni lo que está buscando porque no están empoderados en cuanto a hacia dónde va ese tutor, ni qué es lo que tiene que hacer. O sea, va como buscando algo a ciegas, muchas veces los papás. Sucede que también cuando es la escuela quien coloca los tutores, pues un tutor pudiera en un momento dado atender a varios niños, ¿ok? Atender a varios niños con condición y no necesariamente tener 5 tutores dentro de un aula, ¿ok? Entonces, estigmatizas menos al estudiante, porque vamos a estar claros, ¿por qué tratamos de que en el tiempo el tutor se vaya difuminando hasta desaparecer? Para lograr la inclusión real, porque si no, es el chico que siempre tiene un acompañante y eso, quieras o no, produce un estigma. Porque el niño llega un momento en que se da cuenta, yo no puedo solo, yo siempre necesito estar acompañado, cuando no es mi mamá, es el tutor. Entonces, de alguna forma, el mensaje subliminal que le estás mandando es tú no puedes. ¿Ok? Entonces, por eso hay que ser muy, muy cauto con la utilización del tutor y que dure solo el tiempo necesario. Habrá niños o niñas que lo
necesiten por más tiempo, sí. Pero hay niños o niñas que puedes irlo diluyendo o utilizarlo por un tiempo determinado, porque ya sabes, o sea, te pongo un ejemplo para que todos entiendan por dónde voy. El niño que después que regresa del recreo entra en crisis y le cuesta autorregularse para continuar con las actividades escolares. Y eso es todo ese es todo lo disruptivo de este estudiante. Allí no necesitas un tutor todo el día. Allí ya tú sabes que el tutor va a llegar a la hora del recreo, después de hacer una visita y de hacer un diagnóstico escolar y todo esto, lo estoy colocando de manera bien simple, va en el recreo y va a estar el tiempo necesario después del recreo, no antes. Porque esa figura se tiene que dosificar para no crear vicios, para realmente obtener lo que buscamos. ¿Y qué es lo que buscamos? Yo lo que busco es inclusión escolar. Entonces, si me sirve de estrategia está bien, pero si me sirve para estigmatizar a mi estudiante cuando realmente no lo necesita, pues es totalmente inadecuado. ¿Para qué vamos a tener un tutor? Entonces, esa es más o menos la idea. Yo aprovecho para invitar a las escuelas a que vean en el tutor escolar esa estrategia, eduquen parte de sus maestros en esa área y tengan esa estrategia a la mano para estos estudiantes que tienen una condición. Le facilitan un trabajo a la familia. Ellos evitan personas que no sean de su equipo dentro de las instalaciones de la escuela, que hasta por seguridad es mucho mejor, y alivian un poco la carga económica también para las familias, porque bueno, también se entiende que si tiene una ayuda extra o un apoyo extra, pues probablemente la escuela tenga que pagarle más a ese educador o a ese tutor que ha sido formado, que ha invertido un tiempo y un dinero la escuela para formarlo y ofrecerlo. Pero entonces siempre va a ser mucho más accesible que si la mamá sale a buscar un tutor, porque es una figura costosa en toda Latinoamérica y el Caribe, y en gran parte es muy costosa porque hay pocos. ¿Ok? Porque hay muy Fíjate muy que pocos formados o con algo que mencionaste que me hizo mucho ruido fue esta parte de eventos de crisis en momentos determinados de la escuela. Cuando hablaste del recreo en particular, que puede ser muy usual que ocurra una crisis. Yo pienso que en este enfoque de que vamos a analizar, el niño siempre tiene una crisis luego del receso. Ok, ¿qué tenemos que hacer nosotros como escuela? No buscar realmente un tutor, porque no necesita un acompañamiento de ese momento. Tiene que haber la misma escuela inclusive, donde existe el equipo para poderlo integrar. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros vamos a integrar, por ejemplo, yo voy a integrar a una niña en una escuela, ha pasado que a mí me exigen la figura del tutor. Pero ¿qué ocurre? Si a mí me exige la escuela la figura del tutor, yo como padre o como especialista le tengo que exigir a ellos la figura de los especialistas. Porque ¿qué ocurre? En la crisis como tal, él puede acompañar al tutor, pero el tutor no es el que va a pasar o va a solventar una crisis en el autismo. ¿Por qué? Porque muchas veces no tiene las herramientas, porque de repente ahí se autoagrede o porque de repente puede convulsionar. Muchos factores pueden pasar y muchas veces piensan que todo es responsabilidad del tutor. Pero ¿qué ocurre? Esto tiene que haber un seguimiento, esto tiene que haber una forma. El tutor no es porque ¿qué ocurre? De repente el niño se acondiciona siempre a tener una crisis en ese momento. Entonces tenemos que hacer conciencia de que, como tú lo has dicho, mientras menos el tutor sea partícipe de un proceso del autismo, es muchísimo mejor. Porque muchas veces, y sobre todo por lo menos en el campo mío, que he trabajado por mucho tiempo con el autismo, ocurre lo siguiente, muchas veces desestimamos a estos jóvenes con autismo y decimos, no, vale, yo lo voy a ayudar un poco porque es que no puede, yo lo voy a ayudar y resulta ser que el niño sabe más de lo que puede ser y cuando tú le pones una figura de autoridad que le dice, hazlo, porque lo tienen que entregar, no puedes irte para tu casa, él empieza a hacerlo mágicamente. Entonces tenemos que estar claros de algo. Tenemos que no negarnos a la posibilidad de que este niño puede crecer y puede darnos muchísimas expectativas. El problema es que nosotros como población, e inclusive a nivel educativo, ponemos una limitante, una frontera que limita de que el niño necesita el soporte, porque yo no sé hasta dónde va a llegar. Y de repente llega a campos más grandes,
de lo que no pueda llegar a una persona que no tenga ningún trastorno. Ahora, esta parte de tener en la escuela la potestad de decir, él tiene un trastorno de neurodesarrollo, especialmente el autismo, necesitamos el tutor. ¿Cómo ves esta imposición de la escuela con materia del tutor? Fíjate, si no hay un razonamiento del por qué, o sea, del para qué necesito un tutor. O sea, ¿para qué? ¿Qué es lo que estás viendo en el estudiante que te está haciendo difícil? Vamos a estar claros, las maestras en nuestras aulas acá en Latinoamérica, conseguir aulas de 20 alumnos, incluso en colegios privados, a veces es muy difícil. Aquí estamos hablando de aulas de más de 30 estudiantes. Entonces ya hacer una escuela inclusiva con un número, que la escuela inclusiva, la realidad es que se basa en darle a cada estudiante lo que necesite. Cuando tenemos más de 30 estudiantes en un aula es como cuesta arriba. Esa escuela inclusiva vas a conseguir una barrera numérica y tú lo ves incluso cuando yo dicto talleres presenciales para adultos. Cuando tengo un grupo que supera a los 30, muchas veces no puedo responder una por una cada pregunta de cada uno porque no nos alcanza el tiempo durante el taller y somos adultos. Entonces, hablando de realidades, entonces, bueno, puede haber la realidad de que tengo varios estudiantes con condición dentro de un aula muy grande, donde aunque me des las estrategias, a veces no tengo la oportunidad. Por ejemplo, siguiendo con el mismo ejemplo de ese estudiante que a lo mejor no sabe cómo autorregularse después que llega del recreo, aunque se ha hecho todo lo necesario, o sea, se ha estructurado el tiempo, se han hecho algunos juegos, algunos ajustes que también no solo sirve para el estudiante con autismo, sino para todos los demás estudiantes. Sin embargo, no se logra. Entonces, allí, de manera ligera, porque estoy poniendo es solo un ejemplo ligero, allí muy probablemente, mire, necesitamos el apoyo de alguien especializado, porque es que el tutor es ese alguien especializado. Cuando yo tengo un niño que tiene autismo y no es oral, y necesita un sistema alternativo aumentativo de comunicación que está utilizando con su terapista de lenguaje, muy probablemente ese terapista de lenguaje va a fungir de tutor dentro del aula. ¿Por qué? Porque tiene que enseñar a la maestra a usar ese sistema alternativo aumentativo de comunicación que le está aplicando al niño. Y va a necesitar que el niño se pueda integrar con su sistema y entienda que ese sistema que usa en la casa y que lleva un tiempo usando en la casa, lo va a tener que seguir usando en la escuela y le va a brindar la confianza al niño para que pueda vincularse con la maestra y poder lograr que pueda proseguir solo. Entonces, se educó a la maestra, apoyó al niño en los hábitos en el horario escolar, en la jornada escolar, y se fue. Y ese tutor se desvanece, se va yendo poco a poco, y deja eso allí. Y estamos hablando de que es un especialista. Entonces, también por esto, y voy a aprovechar la oportunidad también, por esto es que yo siempre digo que para tener una inclusión real, todos tenemos que prepararnos. O sea, tú no puedes, como psicopedagoga, como terapista ocupacional, como terapista de lenguaje, tú no puedes decir, bueno, la inclusión no es mi situación, entonces que se forme otro, ¿no? Tú mínimo, tienes que buscar esas herramientas de inclusión mínimas, saber la legalidad mínima en cada país donde estás, porque en algún momento te puede tocar. Es más, te va a tocar porque cuando una mamá viene desesperada porque acaba de pasar un momento con el colegio donde ella está confundida, donde ella no sabe si hay algo que la ampare o no, donde ella no sabe si el niño debe seguir allí o mejor sacarlo, donde no sabe nada. ¿Quién es el que puede brindar en un momento dado la contención? ¿A dónde va la mamá a quejarse de primero? ¿A dónde el especialista? Que la escuela me está diciendo esto y esto. Y el especialista que no sabe de inclusión puede cometer grandes errores en ese momento, porque incluso hay momentos donde el especialista no puede ni siquiera quedarse callado.
sino tiene una respuesta de la mamá para que no le vulneren los derechos a sus hijos. Y si no sabes de tutor, si no sabes de adaptaciones, si no sabes de inclusión, porque al final son dos grandes estrategias para incluir, pues medias. Tengo la duda si se congeló la imagen, porque yo te veo congelada. No sé si se escuchó lo que dije. Sí, se escuchó perfectamente. Fíjate que algo yo quería hacer una colisión antes de nada. Saludos a Dani Rubio, a Amanecer, a Mar Mejor, a Lidia Suárez, a Judy Vargas, a toda esta gente bonita. Y hay algo que me hace mucho ruido, es esta parte que me estás hablando de la inclusión. Y cualquier docente busca, y el eje como tal es preparar para la vida. Y muchas veces no nos damos cuenta que no solamente preparar para la vida es conocimiento o algo pedagógico. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay una distorsión en cuando hablamos de que el objetivo de la educación especial, el objetivo de las personas neurodivergentes es este caso de la integración social. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces tenemos a la figura del tutor y el tutor se le ataña es que tú eres el responsable de esto, tú eres el responsable de esto, y darnos cuenta, como tú mismo lo dijiste, esto es todo un apoyo de todo el mundo. ¿Por qué ocurre? Vamos a poner el caso, el niño va para el baño y no sabe de repente utilizar los materiales del baño, eso es parte de la integración, que de repente la escuela lo vea como algo muy básico, pero para este niño es necesario. Entonces, yo creo que aquí tiene que haber algo de sentido común en que yo tengo que tener un niño que tengo que evaluarlo, tengo que sentirlo, tengo que vivirlo y tengo que sacar cuáles son las conclusiones definitivamente. Y algo necesario es darte cuenta cómo tú, como maestra, tienes que darte cuenta que tienes que preparar para todos tus niños, los niños que aparezcan o no. Ahora, ¿qué ocurre? Hay necesidades que puedan tener cada uno que es diferente. Yo no soy muy buena en la matemática, de repente tú eres muy buena. Hay una diferencia. En estos niños hay algo que tiene que estar marcado y tiene que estar muy preparado entre los especialistas de la escuela inclusiva y la figura del tutor. Primero es integración social antes de que me plantee que él me haga una copia. Porque ¿qué pasa? Si él va para el baño, no sabe utilizar los instrumentos o no se sabe atar los pantalones como yo puedo pasar a otro escalón cuando lo básico para su vida no lo tiene. Ahora, ¿qué ocurre? La visión, y siempre lo he argumentado porque, por ejemplo, yo estoy aquí en Europa y a veces siento que los profesores se desfasan. ¿En qué sentido? Se desfasan en que bueno, Mari no hace nada definitivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Algo tienes tú que forzarlo o forjarlo para que ella busque el entendimiento. Por ejemplo, yo estuve mucho tiempo en la búsqueda de una niña en una escuela porque íbamos al instituto donde yo trabajo y resulta que la queja de la profesora era ya ella nunca hace nada. Actualmente es la que se encarga de hacer la parte de pastelería en donde yo trabajo. Entonces hay que ver cuál es la fortaleza, de qué manera yo la puedo diseñar. Ah, bueno, son niños que de repente se dispersan mucho, yo lo utilizo como un aliado, pero la neurodiversidad se llama problemática escolar muchas veces. Entonces, ¿qué ocurre? El tutor es el que salva la vida, y él es el que me va a salvar la vida, que ese con el muchacho, acompáñalo y que se quede tranquilo. Entonces, yo quiero en este live hacer mucha mención de esto. El tutor escolar es un apoyo para prepararlo para la vida, no es simplemente una persona que es un fiscal para que el niño se quede tranquilo, quieto y que no haga nada. Y si no habla, mejor. Entonces, imagínate, yo en una oportunidad de una supervisión en Venezuela, recuerdo una profesora que le dijo al niño con autismo que para la integración le dijo, por favor, te me callas. Entonces, ¿qué ocurre? Hablar de te me callas a un niño con autismo es algo bien grave porque ellos tienen un problema de socialización y al mismo tiempo hay muchos que tienen poco lenguaje. Y si yo le refuerzo el que no me hable, va a ser peor. Ahora, fíjate, entre las funciones del tutor, como los habías mencionado, está la elaboración de un plan individualizado donde se conozcan las características e inclusive ese plan debe ser manejado por muchos entes en la escuela. En que la profesora debe saber cuál es el encaje de esto e inclusive yo diría que ella podría tener la figura del tutor una semana para poder evaluar cuáles son las condiciones de este niño, porque no es lo mismo que tú me echas el cuento que yo lo vea en vivo. Entonces, ¿qué ocurre? Ella lleva su reporte y saca su plan.
Ahora, este tutor busca totalmente el eje primordial en el autismo, la integración. Utiliza también la figura de la escuela inclusiva, pues, porque tiene una crisis, yo estoy con él, siento que la cosa se está yendo a otro contexto, voy y busco. Ahora, monitorea también los avances. ¿Qué me puedes decir, por ejemplo, de esta parte de búsqueda de la integración por parte del tutor? Fíjate, el tutor, su función hoy en día es incluir, porque estamos en el marco de las escuelas inclusivas. Ojo, que las escuelas que hoy día se llaman inclusivas apenas llegan a ser integradoras, es verdad. ¿Por qué? Porque es un proceso. Ninguna escuela en ninguna parte podemos decir que es 100% inclusiva porque están viviendo un proceso. Y en ese mismo proceso está el tutor siendo facilitador. Ahora, hay que dejar claro que el tutor tiene 3 funciones básicas. Una es de diagnóstico escolar. El tutor tiene que, a través de una serie de instrumentos, incluso de los informes de otros especialistas, valorar la información que tiene, revisar cómo está la parte escolar y saber hacia dónde va a dirigir la segunda función, que es el abordaje o intervención, que lo va a hacer a través de un plan individual que puede contener o no adaptaciones curriculares. Y la tercera función es de coordinador, ¿ok? El tutor tiene que estar claro que tiene que trabajar con un equipo, que es la maestra, que es el coordinador, porque hay muchas escuelas acá que utilizan esa figura de coordinación, porque al final es el que baja la planificación semanal o mensual, etcétera. El director, yo conozco escuelas que el director no se interesa para nada de quién es el tutor, ni de Pedro, ni de María, ni de José. Y es grave porque está dando entrada a su escuela a un personal que él no conoce y que no conoce muchas veces qué está haciendo porque no le han entregado un informe que debe sí o sí cursar en el expediente escolar del estudiante. Tiene que coordinar procesos con la maestra, tiene que coordinar los procesos con mamá, tiene que coordinar los procesos con los otros compañeros e incluso, María, con los otros padres y representantes de la escuela, porque a veces conseguimos barreras de aprendizaje y participación entre esos papás que todavía no están sensibilizados con la inclusión. Y todo eso un tutor lo tiene que saber y tiene que, muy importante, saber cómo va a manejarlo. Exacto. Entonces, fíjate que cuando a mí me dicen, ay Mari, es que nadie sabe cuál es la función que cumple el tutor, yo digo, bueno, ¿será que nadie ha trabajado como tutor y no te has leído bibliografía de afuera? El tutor tiene 3 funciones importantísimas y que las acabo de nombrar: la diagnóstica escolar, la función de abordaje e intervención y la función de coordinación. ¿Cómo coordino? Eso hay que dejarlo en un papel, María. Eso no puede ser de boca. Entonces, muchos tutores lo que hacen es llevar en el cuaderno, van explicando qué es lo que van haciendo y ni siquiera explicando, sino a través de unos sea con apoyo. Y no sabes ni siquiera cómo fue el apoyo, si fue físico, si fue... Incluso se les dificulta a veces hacer un informe porque no tienen su propio trabajo de forma clara. Entonces eso es algo que tiene que estar planificado desde antes de vincularte con el estudiante. Tú tienes que tener planificado a qué es lo que voy, de acuerdo a todo esto que estamos diciendo, de ese diagnóstico a través de los instrumentos que tú como tutor manejes. Informarte con los especialistas de afuera, cómo estás haciendo ante una crisis de Pedrito. Entonces el especialista que atiende a Pedrito te va a decir, sí, él está haciendo crisis cuando se frustra, normalmente. Y yo lo que hago es esto y su mamá hace esto. Entonces ya la tutora, o sea, una tutora no puede ir, o sea, y lo he visto, María, que a veces la tutora la contratan un viernes y el lunes, sin vincularse con el niño, sin saber quién es el niño, el lunes ya está tutoreando al niño. Eso no es así. El tutor no es un cuidador del estudiante. La maestra sombra no puede seguir siendo maestra sombra, porque yo creo que
del rótulo como que más triste que tiene, la maestra sombra, la maestra tiene que ser luz, el tutor tiene que ser luz para ese estudiante, que le diga, mira, el camino es por aquí, para que sigas solo. Ah, María, que habrá niños que lo logran en un mes, maravilloso. Habrá niños que lo logran en 3 años, maravilloso. Hay niños o estudiantes que van a necesitar apoyo durante mucho más tiempo y solo lograrán integrarse porque la inclusión pues es muy difícil para ellos también, y está bien, porque este es el mundo. En el mundo no todo el mundo es igual, y tú abriste diciendo eso y yo quiero reafirmarlo. Yo siempre digo que hay una mentira que nos han hecho creer durante toda la vida. Nos han hecho creer que todos somos iguales. Y esa es la gran mentira del mundo, porque es que todos somos diferentes. Y eso es la riqueza que hay en el mundo. ¿Ok? La riqueza es que tú y yo, aunque tengamos puntos coincidentes, porque sí, como seres humanos todos tenemos puntos coincidentes, la gran riqueza es que somos distintas. Y eso es lo que debe de prevalecer, y ese es uno de los paradigmas que hay que cambiar. En la escuela, todos, en las aulas, todos van a ser distintos. Y el que requieras un apoyo adicional y el que tengas una condición, no necesariamente va a ser algo fatal para esa persona. Yo entiendo que a través de la historia, las personas que eran diametralmente diferentes porque tenían una condición, pues eran suprimidas, eran segregadas porque las enviaban a un asilo, y fueron muchos siglos de esa segregación, María. Y eso tiene una implicación incluso hoy en día, porque seguimos viendo a la persona que tiene una condición del neurodesarrollo como la persona que hay que acomodar, como la persona que tenemos que normalizar, como la persona que él tiene que cambiar, él tiene que adaptarse. No, él no tiene que adaptarse, nadie tiene que cambiar. Todos, con o sin condición, tenemos que evolucionar. Sí, Evolucionar a aprender a respetar al otro. Y a veces pareciera que nos cuesta tanto, María. sí, y fíjate que eso que tú has dicho de evolucionar también es algo importante, porque la figura del tutor también trae una controversia en los padres a nivel general, porque muchas veces sale esta colisión de este niño tiene una maestra aparte que lo ayuda y mi hijo no, entonces él va a salir mejor que ella. Que yo pienso que aquí, y no solamente en Venezuela, también en Europa, hay muy poca información y muy poca conciencia de la necesidad del tutor, de darse cuenta que él no va a hacer que el niño salga como ganando más notas o ganando más conocimientos, sino que simplemente él lo requiere, y algo es la disyuntiva que existe entre los padres con esta rivalidad, es que él va a figurar más y sin darte cuenta de que no es así. Otra de las cosas, el niño tiene características particulares, y lo de la escuela inclusiva está prácticamente todos los niños tienen el derecho a la educación con neurodiversidad o sin neurodiversidad. Entonces, ¿qué ocurre? En un aula de clase hay un niño el cual yo tengo que aceptar, y la política de la escuela tiene que ser, tiene que poner en la escuela información acerca de la tutoría, para quiénes son los tutores, por qué existe un tutor, y ese engrane para que las personas sepan. Porque ¿qué ocurre? Muchas veces esa falta de información trae una cantidad de problemas graves, en donde el que lo recibe más es el niño que tiene el autismo. ¿Por qué? Porque el niño escucha al padre y dice, es que claro, a ti te ayudan, a mí no. Entonces empieza con esa disyuntiva. De repente es un enfoque muy banal, pero es un enfoque que tenemos que tomar en consideración. ¿Por qué? Porque la escuela inclusiva debe ser una escuela que ayude y aporte. E inclusive aquí en Portugal recuerdo hablar con una amiga que ella me dijo, mira, en la primera reunión me dijeron que habían 2 niños con autismo en el aula, y todos tomamos conciencia de la realidad. Uno de los niños tuvo una crisis y tuvo un evento con el hijo de ella, y ella misma aceptó de que eso puede pasar porque es una realidad y porque ella se informó. Entonces, fíjense la importancia de que nosotros también nos informemos qué es la neurodiversidad y por qué ellos tienen que ser integrados. Tienen que ser integrados como cualquier persona porque somos diferentes. Ahora, ¿qué ocurre?
Hay algo que de repente las personas no lo ven. Muchas personas buscan carreras universitarias, buscan desempeños muy altos y muchas veces a estas personas las ubicamos en la parte de los oficios y sin darnos cuenta que los oficios son tan necesarios, tan vitales y que esta sociedad muchas veces no todo el mundo lo quiere hacer, no todo el mundo quiere ser carpintero, no todo el mundo quiere ser zapatero. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos tienen la capacidad de que en los centros de atención de actividades extraescolares o lo que se llaman los centros de actividades ocupacionales, bueno, los ayudan en esto. Ahora tenemos aquí dos preguntas que nos hace Amar es mejor. La integración es un proceso de corresponsabilidad. Claro, Y totalmente. tenemos aquí a Rosángela Naterra que nos dice, es importante que tanto el tutor como los terapeutas, incluyendo al pediatra y al neurólogo, estén a la vanguardia con todos estos temas y actualizaciones para que todos tengan el mismo objetivo de logro. Aquí tengo otra pregunta que hace Arnaldo. Es importante también dar a entender que a veces los profesores piensan que los tutores son maestros y me pasa mucho, dice él. Déjame ver si aquí hay otra pregunta. Eso es que a Arnaldo sí le digo, por eso es que cuando uno hace el plan inicial, ese plan inicial de tutoría o esa acción tutorial, nosotros se las damos a conocer a los directores, a los maestros y a la familia. Incluso los terapeutas quedan con una copia de eso. ¿Por qué? Porque cada uno en el mismo informe, dentro del modelo que nosotros utilizamos, hay tenemos la parte de corresponsabilidad de cada área. O sea, ¿qué pedimos a la familia para poder acompañar a este niño, para poder incluir a este estudiante? ¿Ok? ¿Qué le pedimos a la maestra? Y eso queda registrado, María, eso queda por escrito. ¿Y qué le pedimos a los especialistas? ¿Ok? Porque si tenemos un niño que es muy conductual, donde se necesitan muchas estrategias conductuales, probablemente yo como tutora, si no soy especialista en conducta, porque las conductas no es algo de trabajar a la ligera, eso yo creo que es uno de los puntos más delicados que puede tener el autismo o cualquier otra condición. Entonces, allí yo recurrentemente como tutora vas a tener la necesidad de estar en contacto permanente con ese especialista. Igual que con la terapia de lenguaje. Si el niño no tiene oralidad o tiene una oralidad escasa, que está en producción, que está en evolución, yo necesito comunicación directa con esa terapista. Yo no puedo trabajar aisladamente por mi lado y la terapista por otro. Tenemos que llegar a consensos. ¿Para qué? Para potenciar las habilidades de ese niño, para que ese niño pueda realmente sacarle provecho a todas las herramientas que tiene alrededor, a todas las estrategias que se están utilizando con él. Fíjate que hay un punto que tocaste aquí que a mí me llama la atención. El tutor es un observador total de todos los escenarios del niño. Entonces, él observando que existe un cambio de conducta y ha observado en el aula y ve que el contexto del aula es el mismo, su manera de hablar, de interactuar, pero el niño sigue recurrentemente teniendo conductas disruptivas. Hay algo que yo siempre les digo a los padres o a los tutores, que es esta parte de observar qué pasa en el ambiente. Y si el ambiente vemos que no está totalmente cambiante o no existe, tenemos que ir a la parte orgánica. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que ir y tocar la puerta. Si este niño tiene una medicación, ver quién puso esta medicación, porque puede ser un aliativo de que esta conducta se exacerbó por culpa bueno, que hay que hacer un ajuste. Eso es muy importante. Aquí dice Rosángela que hay que cambiar ese nombre de maestra sombra. Déjame ver si quiere otro comentario. Fíjate, una de las cosas que te iba a plantear, porque ahorita hay mucha madera en este tema, pero el tiempo se está agotando. Y quería saber, Mari, si pudiésemos irnos para una segunda parte con este tema y también preguntarle a la gente si quisieran tener una segunda parte de este tema, porque hay muchos detalles que yo pienso que es importante que la gente lo sepa, para que quede muy claro para qué es necesaria la figura del tutor. Ahora, Mari, en esta parte de tener una campaña de concientización, diría social, de la figura del tutor, tú como persona que has formado a los tutores,
¿Qué ves tú de esto, de ser una campaña en divulgación de la importancia del tutor? Fíjate, más que la importancia del tutor, es la importancia de la inclusión, María. Hay que hacer campaña de inclusión escolar. La inclusión escolar va lento, está demorado. Entonces lo sujeto a la capacitación docente. Ajá, y si yo me demoro 50 años más capacitando y tengo que volver a capacitar porque ya pasaron 50 años más, no podemos seguir así. Entonces yo creo no, el tutor es una estrategia, igual que las adaptaciones, para disminuir esas barreras de aprendizaje y participación que tienen muchos de nuestros estudiantes con autismo, con TDAH, con cualquier condición o con alguna necesidad educativa especial. Eso es lo básico. Entonces, entendiendo que son estrategias para inclusión, lo que tenemos que hablar es de inclusión escolar. Todavía tenemos mentalidad muchos de que la inclusión es la maestra. Entonces, este año le tocó una maestra que no sabe y que no sabe incluir. Pero el año pasado tuvo una maestra maravillosa. Y no es cierto, o sea, sí, la maestra juega un gran papel en todo esto porque está mucho tiempo con el niño, pero no es solo la maestra. ¿Dónde están los directores de la escuela? ¿Dónde están los administradores de la escuela fijando culturas, políticas y prácticas inclusivas? ¿Dónde están? ¿Dónde está el representante el personal de apoyo, de aseo? Es importante, porque por claro. eso puede salir un desbordamiento de conducta. Claro. ¿Y dónde está lo que está haciendo esos colegios que sí o sí, que muchas veces hasta sin darse cuenta, tienen en sus aulas niños, niñas y adolescentes con una condición y ya los recibieron y ni se dieron cuenta y el diagnóstico lo están recibiendo dentro de la escuela? Ajá, ¿dónde está esa escuela que fija políticas y está fomentando la cultura inclusiva a través de los demás representantes? Entonces, mira, la escuela no es solo la maestra. O sea, la maestra, como yo trabajo mucho con las maestras y yo digo, usted tiene derecho a decir, no sé, no puedo, no sé cómo hacerlo, tráeme a alguien que me enseñe. Usted tiene ese derecho. Entonces, ahorita yo, por ejemplo, estoy en una campaña de inclusión escolar donde digo, ajá, la maestra es parte, pero ¿dónde está el resto de la escuela? Yo no puedo exigirle a la maestra por separado. La maestra forma parte de algo más grande que se llama escuela. Sí, y fíjate algo importante, la formación de todo un equipo, de darse cuenta que todos deben participar, todos son parte integral, porque es como lo que hablabas al inicio, si hay tutor no hay terapeuta, pero es que no necesitamos elegir uno, tenemos que elegirlos a todos, porque todos forman parte importante, todos están engranados, como lo estás diciendo. Aquí tenemos a Rosania Laterra que nos dice que sí, una segunda parte, a de Vanessa también. Aquí había un comentario que dice Rosandreina, sí, una segunda parte, una formación online de qué somos y en qué somos en esta formación. Y aquí dice, el tutor también debe estar formado en la condición del niño, si es que la tiene, para saber que estas estrategias deben emplear. Ese comentario lo hace Leida. Y Arnaldo nos dice que sí, una segunda parte. Ahora, Mari, yo quisiera que nos dijeras cuáles son los contactos para poderte conseguir en las redes sociales, cómo podríamos hacer. Perdón, María, no te copié bien. Yo quisiera saber, y si nos pudieras escribir ahí, ¿cuál es el contacto para poderte conseguir en las redes sociales? Bueno, mi Instagram es funda.cristal, allí estoy a la orden, allí incluso hay un teléfono, estoy muy dedicada, María, a esto de la inclusión. Siento y comparto la idea general de que no vamos a poder tener sociedades más inclusivas si no empezamos en la escuela. Lo vemos hoy en día, por ejemplo, que la escuela es un reflejo de la sociedad en vez de volverse un agente transformador. ¿En qué sentido? La escuela se está dejando llevar, igual que la sociedad o gran parte de la sociedad, porque hay excepciones, de las apariencias.
Es decir, la escuela invierte en grandes shows, en show de talento, en el festival de gaitas, en mi fiesta de fin de curso, grandes cosas que me parece bellísimo y maravilloso, pero no es solamente lo que se ve. Tenemos que invertir en el recurso fundamental que es nuestros docentes. Para una escuela es mucho más fácil que formar a sus docentes que para el docente buscar él mismo su formación, porque incluso en los países latinoamericanos lo que gana un docente a veces no es tan rendidor. En cambio, para una escuela ofrecerle los talleres a sus docentes se diluye en el número de estudiantes que tiene. Y si estás en un colegio público, las escuelas públicas, los directores tienen que apersonarte, porque es que el resto se lo están dejando solo a la maestra, y no es verdad. Entonces, si eres director de un colegio público, busca a los organismos públicos y tráete formación de los organismos públicos, o háblate con instituciones y fundaciones privadas que a través de ayudas y de aportes puede llevarte la información a la escuela. Pero la escuela tiene que moverse, no pensar y tener una visión límite de que la escuela es solo la maestra, porque no es verdad. Entonces, sí, fíjate que bueno, esa parte de la inclusión falta mucho todavía. Yo ahorita estoy en ese proceso de entender, de que las personas entiendan que desde la escuela podemos hacer grandes cambios, grandes transformaciones. Si nos queda el tiempo, explicarte, por ejemplo, que si todos los que estamos acá o los que nos van a ver en diferido, si hubiésemos podido vivir la experiencia de estudiar en nuestra escuela desde siempre con la neurodivergencia, con niños con alguna discapacidad física o cognitiva o de la que fuera, hoy en día ni siquiera estuviéramos hablando de esto, estuviéramos hablando de convivencia. Hoy en día, cuando una mamá entonces recibe un diagnóstico de su hijo, no se pone a llorar y le invade el miedo y el terror porque se acuerda que ella estudió con María y con Pedrito, que tenían una condición y no pasa nada porque María y Pedrito se graduaron con ellas en bachillerato. Porque el ingeniero que estudió con esos niños, estoy segura que cuando le manden a hacer una calle, va a hacer las aceras anchas con rampas, porque se va a acordar que estudió con alguien que, no como ahora, que entonces tenemos que reestructurar todo porque nada está previsto para una persona con condición. Entonces, hay que abrirse a esto. Sí, yo apoyo mucho esa causa que tú me estás diciendo. Aquí falta todavía mucha tela que cortar en materia de la integración del autismo y la integración de cualquier neurodivergente, porque yo pienso que la cantidad de perjuicios que existe, el no querer apostar y el no darte cuenta que te falta formación definitivamente como cualquier ente, tanto a nivel directivo como docente, porque fíjate que hay algo importante. Tenemos unas aulas de 30, 45 alumnos en donde una maestra está colapsada porque tiene también un niño que tiene una necesidad y simplemente se apropian a dejarlos de un lado y no darse cuenta que no cumplen el objetivo básico de su formación y por tanto deben incluirse en que las formen. Algo importante es la formación y la constancia en este propósito de tener un personal actualizado, un personal que se ajuste a la realidad y no un personal que se quede en la escuelita antigua que diga que vamos a llevarlo a la educación especial, porque el objetivo es vamos a llevarlo a la sociedad, no a la educación especial. Hay algo importante que quería cerrar. Saludos a Felicidad, a Antonio Méndez, a José Martina. Es esta parte de un mensaje, un regalo que le quiero dejar a esta gente, que es la figura del tutor es algo importante para regular procesos y para que él pueda alcanzar el mayor desenvolvimiento de las personas con alguna divergencia. Ahora, es importante tomar en consideración que él va a buscar siempre la integración social antes que la escolar, porque es el norte más necesario para este niño con autismo. Por tanto, les pido que busquen, analicen si es necesario tener un tutor en el aula,
analícenlo con su equipo, porque de repente su hijo lo necesita y sería un gran apoyo. También es importante tomar en consideración que si las escuelas pudieran brindar este recurso, sería necesario. Por tanto, vamos nosotros a ser mismo un portavoz de que pueda existir esta figura que es tan necesaria y básica en el proceso. Y si necesitamos una formación en cuanto al tutor escolar, bienvenida, tenemos aquí a María Orteaga, que nos puede dar todas estas herramientas potenciadoras para formar a los tutores en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias a Mari, que nos dio tantas herramientas de valor. Y nos vamos para la segunda parte con este tema del tutor, cómo es importante la integración del autismo. Bueno, Mari, muchísimas gracias. Que Dios bendiga todo tu camino y que logremos la integración social. Y como siempre digo, arriba el autismo, arriba la inclusión social. Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo desde aquí. Amén. Y gracias. Que, bueno, María, gracias por la invitación y ya sabes que las veces que sea necesario hablar de este tema, yo estoy totalmente dispuesta. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao. Bye.